A ver, hay batallas y batallas, ¿verdad? Algunas cambian el curso de un río, pero otras cambian por completo el curso de la historia. Hoy vamos a meternos de lleno en una de estas últimas, Covadonga. Un enfrentamiento que a primera vista parece pequeño, casi una anécdota, pero cuyo eco fue gigantesco. Vamos, que resonó ante siglos. Y vamos a descubrir exactamente por qué. Fijaos en el contraste, es brutal. Por un lado, el colapso. Un reino entero, el visigodo, que se desmorona en un suspiro, en apenas 7 años. Y por otro, entre esas mismas cenizas, empiezan a hacer algo nuevo. Esta es una historia de destrucción, sí, pero también es la historia de un desafío que parecía simplemente imposible. Para entender de verdad la importancia de Covadonga, lo primero es entender el contexto. Y el contexto es el de un derrumbe total, la práctica desaparición del reino visigodo de la península ibérica. Así de claro. Lo más sorprendente de todo esto fue la velocidad. O sea, es que fue visto y no visto. En el 711, las fuerzas omeyas cruzan el estrecho. Para el 718, en apenas 7 años, un reino que había dominado la península durante siglos se había esfumado, desmoronado. Casi todo el territorio pasó a formar parte del califato omeya. Digo casi todo, y en ese casi está la clave. Y es justo en ese casi donde empieza nuestra historia. Mientras un reino entero desaparecía, una figura de resistencia estaba surgiendo en los rincones más abruptos, en esos lugares que nunca llegaron a ser del todo conquistados, las montañas de Asturias. Y aquí, claro, entramos en uno de los grandes debates de la historia, porque las crónicas no se ponen de acuerdo. ¿Quién era este Pelayo? Para algunos era un noble visigodo, quizá un miembro de la Guardia Real del último rey, Rodrigo, que huía hacia el norte para salvarse. Para otros, en cambio, era un líder local, un caudillo astur que simplemente se negó a someterse. La verdad es que esta ambigüedad es parte de su leyenda. Vale, ¿y qué fue lo que encendió la mecha de la rebelión? Pues uno de los detonantes clave fue la negativa a pagar la jicia. Ojo que esto no era solo una cuestión de dinero. La jicia era el impuesto que se exigía a los no musulmanes. Negarse a pagarlo no era un acto económico, era un desafío frontal, directo, a la nueva autoridad. La rebelión no surgió por un único motivo. Fue una especie de tormenta perfecta. Por un lado, el rechazo a un impuesto que se veía como una humillación, como un acto de sumisión. Por otro, una afrenta personal y muy directa, el rapto de la hermana de Pelayo. Y a todo esto le sumamos un sentimiento de resistencia que ya estaba ahí, latente, en esas tierras que siempre fueron difíciles de controlar. Con la rebelión ya en marcha, el choque era inevitable, y el escenario elegido, Covadonga, iba a ser tan importante como los propios guerreros. Es aquí, justo aquí, donde el hecho histórico y el mito fundacional empiezan a mezclarse de una forma que ya es imposible de separar. Para que nos hagamos una idea de la magnitud del desafío, solo hay que mirar las cifras. Las crónicas hablan de que Pelayo contaba con apenas 300 hombres, un puñado de rebeldes, y enfrente, una columna sarracena muchísimo mayor, enviada para aplastar esa pequeña insurrección de raíz. Aquí es donde entra en juego la genialidad táctica de Pelayo. Eligió un campo de batalla donde la superioridad numérica del enemigo no solo no servía para nada, sino que se convertía en una debilidad, en una trampa. En los estrechos desfiladeros de Covadonga, las grandes formaciones, la caballería, eran inútiles. El propio paisaje se convirtió en su mejor arma. Y aquí llegamos a una de las partes más fascinantes de todo esto. ¿Cómo se contó esta batalla? Pues depende de a quién le preguntes. Las crónicas cristianas, escritas tiempo después, la describen como un auténtico milagro. Hablan de ángeles, de la intervención divina e incluso de flechas que se daban la vuelta en el aire para atacar a los que las habían lanzado. Las crónicas musulmanas, por otro lado, al principio casi ni le dieron importancia. De hecho, para los cronistas musulmanes de la época, la rebelión era tan insignificante que la despacharon con un insulto que ha quedado para la historia. Compararon a los guerreros de Pelayo con 30 asnos salvajes. Así, tal cual. No podían ni imaginar que aquella pequeña escaramuza en unas montañas perdidas iba a tener unas consecuencias tan enormes. Pero a pesar de que la vieran como algo menor, la victoria de Pelayo tuvo unas consecuencias inmediatas y, la verdad, transformadoras. El resultado de ese día en las montañas cambió para siempre el mapa político del norte de la península. La cadena de acontecimientos que siguió fue fulminante. Primero, la victoria en el desfiladero de Covadonga. Después, un segundo golpe, ya sea de suerte o de destino, mientras los supervivientes huían. Un desprendimiento de tierras en Cosgayá prácticamente los aniquiló. Con el poder omeya en la zona hecho añicos, Pelayo fue aclamado rey. Acababa de nacer el reino de Asturias. Y aquí está la verdadera clave de todo. Más allá de la victoria militar en sí, Covadonga envió un mensaje potentísimo.
El avance del califato, que había parecido imparable durante 7 largos años, podía ser frenado. Acababa de crearse un núcleo de poder independiente en el norte que de hecho nunca más sería sometido. Pero la historia de la batalla no terminó en esa montaña, ni mucho menos. Su eco se fue expandiendo a lo largo de los siglos, convirtiendo lo que fue un evento local en un mito de proporciones enormes. Durante los siglos que vinieron después, los reinos cristianos del norte, los que sucedieron al de Pelayo, enmarcaron toda su expansión como una reconquista. Y el punto de partida simbólico de ese larguísimo proceso de más de 700 años fue siempre el mismo, aquella pequeña victoria en una cueva de Asturias. Y así es como la historia se transforma. Lo que empezó como un acto de rebeldía de un caudillo local, una simple escaramuza en un desfiladero, fue recordado, engrandecido y utilizado a lo largo de los siglos, hasta convertirse en el mito fundacional de lo que mucho tiempo después sería España. Al final, la historia de Covadonga nos demuestra algo muy potente, que los acontecimientos no solo importan por lo que fueron en su momento, sino por lo que llegan a significar con el tiempo. Y nos deja con una pregunta fascinante sobre el poder que tienen los relatos para construir la historia. Cómo una escaramuza, despreciada en su día como la obra de 30 asnos salvajes, llega a convertirse en el mito fundacional de toda una nación. Ahí queda eso.